Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bendición estar en su casa, ¿verdad?, para poder alabarlo y así también ser alimentados con el mejor pan, ¿verdad?, de su palabra. Entonces vamos a dirigirnos a él en oración, que él sea glorificado esta tarde. Señor, gracias por el tiempo que nos permites nuevamente, Señor, estar en tu casa y queremos darte lo mejor a ti, Señor, esta tarde. Queremos abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, que podamos aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar al Señor con estos cantos. Poder alabarlo es una bendición libremente, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y a usted alaba al Señor donde está. Restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser. Alabar por siempre. Tu aliento en mi ser, por eso alabaré, tu aliento en mi ser, por eso alabar por siempre, tu aliento en mi ser, por eso alabaré, tu aliento.
seguimos alabando a nuestro Dios. Proclamaré con toda tu victoria, adoraré y adoraré. We'll see you break down every wall, we'll crush the giants fall, we'll burn the survive while we praise you. God will break through on our side. Forever is behind, in your creation I will praise you. We praise you. Sé que los muros caerán, gigantes vencerán, el demonio huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Adoramos. Cielos en armonía, a ti adoramos, solo en ti soy libre, solo en ti hay vida. Cielos en armonía, a ti adoramos. See you break down every wall. Your breakthroughs on our side, forever lifted high, in your creation time I praise you. Adoramos al Rey de Reyes, amén.
Father. El Dios de Abraham es el mismo Dios de nosotros, amén. Es el que alabamos y el que queremos exaltar esta tarde. Dios de Abraham es Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él.
grande es tu fidelidad. Amén. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad. Esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme, nunca me fallará. Nunca me fallará. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Desde el amanecer a la noche siempre te alabaré. Puede sentarse. Buenas tardes, bienvenidos. Nos alegra que hoy nos estén acompañando otro domingo más, ¿verdad? Aquí alabando a nuestro Señor, gozándonos en su presencia. Y pues como estos últimos domingos lo he hecho, lo voy a hacer otra vez hoy. Les doy un minuto para que saluden a sus amigos, conozcan a los hermanos al lado de usted. Y si no ha tenido tiempo de darle un abrazo a su esposa o a sus hijos, porque estamos muy ocupados en el trabajo o en la vida, les doy un minuto para que lo hagan ahorita.
qué bendición, ¿verdad? Poder tomar ese tiempo, ¿verdad? Y entre hermanos poder darnos la mano y saludarnos. Y también la fidelidad de nuestro Señor, ¿verdad? Que debemos confiar en Él. Para todos, a todos los que nos están viendo por Facebook o por redes sociales, pueden, los invitamos que vengan a la iglesia, ¿verdad? Aquí a alabar al Señor. Les voy a decir la ocasión porque casi nunca lo estamos en la 206 Salmon Street en Edinburgh, en Texas. Usted aquí los esperamos, ¿verdad? Todos los domingos a las 2:45 para que vengan a aprender un poco más de la palabra, para que le traigan, no importa cómo vengan, cansados, fatigados, vengan aquí, tenemos unas sillas muy confortables, ¿verdad? Que te puedes sentar y alabar al Señor. Y esta parte pues es lo más bonito que podemos venir aquí y alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Como dice él, bueno, hay dos tipos hay dos orígenes de cansancio, ¿verdad? Es el cansancio mental y el cansancio físico, ¿verdad? Entonces, pues Él nos tiene la solución en la palabra. Tenemos que ir a la palabra para conocerlo y para conocer sus promesas y conocer su guianza, ¿verdad? Que Él guíe nuestras vidas. Entonces, me gustaría leerles un pasaje de Mateo 11, del 28 al 30. ¿Verdad? El que venga cansado puede venir a Él, ¿verdad? Le voy a leer 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues ahí está, ¿verdad? Esa es una promesa del Señor que nos da una guianza que pues nos pongamos el yugo de Él para poder descansar. ¿Y quién más puede dar esa paz más que solamente Él, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Habiendo hablado un poquito de la palabra, les quiero también dar los anuncios, ¿verdad? En mayo, hoy, tenemos los Girls 18 Plus Bible Study a las 5:30 en la casa del pastor. Para más información pueden hablar con Naira. ¿Naira? A ver, levanta la mano porque para que te conozcan. Pueden hablar con ella, todas las mujeres de 18 años, jovencitas de 18 años, ¿verdad? Teenagers, vamos a decir. 18 años para arriba pueden preguntarle más información a Naira. Y el último mensaje que tengo aquí son Youth Activity Night. Sabemos que todos los viernes nos juntamos a las 7 p.m. los jóvenes para estudiar más la palabra, pero el último viernes del mes se juntan los jóvenes para hacer un evento, y este viernes les toca ir. Ya me quiero apuntar yo de joven, ¿verdad? Les toca ir a Arcade Nights. So, para más información pueden preguntarle a JP o a Tori. Y JP, si puedes, Tori, pueden preguntarle a ellos para que puedan saber dónde hacer. Y los invitamos, ¿verdad? Los invitamos que vayan a pasar un tiempo agradable, a divertirnos entre hermanos, ¿verdad? Y es una parte muy bonita donde podemos conocernos más, porque a veces pues aquí estamos escuchando al pastor y no podemos estar platicando con nuestros amigos o conocer a alguien, ¿verdad? Entonces, para eso son estos eventos. Los dejo con el pastor David Cabañas para que nos dé la palabra de Dios. Gracias, muy buenas tardes, gracias damos a Dios por estar este día aquí reunidos. Y déjeme decirle que sea bienvenido al Centro Cristiano Bethesda, y el día de hoy usted escogió la mejor parte. Recordamos la historia cuando Jesucristo llega a la casa de Marta y María estaba afanada con los quehaceres del hogar, y María se sienta a los pies de Jesucristo a platicar, a dialogar con el Maestro, y Marta, afanada, preocupada y todavía de que no escogió la mejor parte, le dice a Jesucristo: ¿no te da pendiente de que mi hermana no me ayude? Y muchas veces así somos, no escogemos la mejor parte y todavía le reclamamos a Dios: Dios, where are you? Pero al estar usted en el santuario del Señor ha escogido la mejor parte, ¿verdad?
estar a los pies del maestro. Y vamos a la palabra de Dios y los niños pueden ir a sus clases. Y nosotros vamos a la carta de los Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Carta a los Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. En cuanto tenga la palabra de Dios se pone de pie. Carta a los Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Recuerde que esta carta fue escrita en el primer siglo a la iglesia de Roma. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20. Expresa la palabra de Dios de esta manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Palabra de Dios, gracias Señor, porque tú te has revelado de diferentes maneras. Dice tu palabra, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras. Gracias por tener en bien de hablarle al ser humano de diferentes maneras. Perdona muchas veces nuestra necedad, nuestra terquedad, que tú hablando, teniendo lo mejor para nosotros, muchas veces no te escuchamos y no decidimos seguirte. Perdónanos, Señor, pero te damos gracias porque los que hemos decidido seguirte ha sido por tu favor, por tu gracia, por tu majestad, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, Señor, ahora te pido, prepares nuestros oídos espirituales para que tu palabra, Señor, siga dando su fruto. Para que tu palabra, como tú prometes, nunca va a regresar vacía. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hace unos años atrás, cuando yo tenía y enseñaba a los jóvenes en el coffee shop, en el Starbucks que está ahí en la Trenton y Expressway 281, ahí me reunía con los jovencitos a enseñarles. Y muchos jovencitos fueron creciendo en la palabra del Señor, en su amor y en su temor. Y uno de ellos recuerdo que me dice, pastor, necesito exponer un tema en high school, en mi escuela, en la preparatoria. Y me dice este jovencito, y me gustaría exponer acerca de Dios, pero no cualquier cosa acerca de Dios, sino exponer que Dios es real, que Dios se ha manifestado, que no hay excusa para que el ser humano diga, no, es que no existe Dios, no lo conozco, Dios nunca se ha manifestado. Y me dice este jovencito, mi presentación, quiero que sea de eso. Usted me puede ayudar para exponer mi fe y una fe racional. Valiente, el joven quería presentar un trabajo acerca de apologética, la defensa racional de la fe. Imagínate dentro de ese círculo de jóvenes, qué valentía, qué valentía, porque normalmente la humanidad no quiere nada con Dios. Y mucho menos bastantes jóvenes, pero Dios sigue teniendo sus jóvenes en el siglo XXI que están dispuestos a alzar su voz con valentía, con coraje y haciendo saber que el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas ha hablado a través de diferentes maneras. Entonces nos reunimos con el jovencito y le empecé a exponer sobre qué iba a llevar a cabo su trabajo en la escuela preparatoria, en la high school aquí. Y el jovencito agarró y me empezó a grabar, porque necesitaba grabarme para después de escribir los puntos de su trabajo. Y me empieza a grabar. Pues el tema que escogimos, el tema que Dios me dio para que este joven expusiera en la high school fue precisamente este versículo. Le digo, vas a hablar acerca que no hay excusa, que al ver la creación de Dios vemos que hay un creador atrás de ello. Y la carta a los Romanos especifica eso. Ok, pastor, yo creo que tal vez muchos que van a estar ahí han conocido de Dios, como en un momento en el Arápago de los griegos al Dios no conocido. Ellos tal vez alaban a un Dios que no conocen. O como Job, de oídas te había oído, pero que aprendan a ver las maravillas de Dios. Y empecé a ayudarle. Y recuerdo que apenas hace un tiempo atrás me manda un mensaje de voz. Y yo empiezo a escuchar esa voz y digo, ¿quién es? Y ese era yo explicándole sobre este tema. Y vamos a ver el día de hoy cómo el Creador se manifiesta a través de su creación. ¡Wow! Cómo el Dios creador se manifiesta a través de su creación. O sea, el Creador se manifiesta a través de su creación.
Versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Pero ¿qué nos está diciendo aquí el versículo 18? ¿Por qué el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, empieza con la ira de Dios? ¿Qué contexto está atrás de esta carta a los romanos en el versículo 1 al 17? Pues el apóstol Pablo empieza saludando a la iglesia de Roma que se reunía en casas. La iglesia de Roma se estaba empezando a reunir en casas y les manda un saludo, les deja saber que él es siervo de Jesucristo. La connotación de siervo de Jesucristo es un esclavo que ya no tiene una voluntad, sino que vive sujeto a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. Entonces les deja saber que él es siervo de Jesucristo, y muy importante, les dice en su introducción a la carta a los romanos que él es siervo de Jesucristo del linaje de David. O sea, es muy importante porque le está escribiendo a los gentiles y a los hebreos, como diciendo: Jesucristo es el Mesías, es del linaje de David. Pero no vamos a predicar de eso, eso es el contexto. Y les deja saber que los ama, que está orando por ellos, sabe que es bien importante la oración de unos por los otros. A mí me sorprende, o sea, cómo Dios trabaja cuando Dios pone en su mente, en su corazón, en su espíritu una persona y usted empieza a orar más. Usted se da cuenta a veces de la situación que está pasando cuando habla con esa persona. Entonces el apóstol Pablo les dice: están en mis oraciones, deseo ir a Roma a verlos. Pero termina esta introducción antes de entrar a la ira de Dios y les dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¡Wow! Le dice a la iglesia de Roma: nunca te avergüences del evangelio, porque el evangelio es el único que es poder de Dios para que el ser humano pueda ser salvo. Cuando usted decide aceptar el evangelio de Jesucristo y decide vivirlo, entonces va a encontrar la vida plena en Jesucristo, una vida plena en abundancia. No exento de dolor, de tribulación, nunca eso, pero aún en la tribulación va a tener paz. Pero tiene que aceptar el evangelio y practicarlo y vivirlo. Todo lo que enseñó el maestro, aprender de mí, como decía Rolando en este texto, aprender de mí que soy manso y humilde, y hallará reposo a sus vidas. Entonces tenemos que vivir el evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego y a todo aquel que cree. Y el justo, termina con esto, y el justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, ayer estábamos en unas conferencias pastorales y decía el conferencista que Martín Lutero pasó meditando sobre este texto bíblico, y el justo por la fe vivirá. Pasó días meditando sobre esa porción de la palabra de Dios, porque él conocía tradiciones humanas, pero cuando ve la palabra de Dios queda maravillado. Y nosotros a veces no vamos a la palabra de Dios, o queremos en un versículo meditarlo en un minuto. O se está acabando la profundidad de la palabra. Ayer a las conferencias que fui, agradezco a Dios porque, como siempre, sigo aprendiendo muchísimo. Bendito sea la gracia de Dios. Se está acabando la sana doctrina. Y nos animaban y nos instaban que como pastores todo el tiempo tenemos que predicar la palabra de Dios, no lo que la gente quiere oír. ¿Sabe que hay lugares donde me han invitado a predicar y me dicen: predica 20 minutos? Y le digo: I'm sorry, yo no predico 20 minutos. No les digo así. No les digo así, pero en mente. Yo voy 20 minutos, pero invítame a dar un devocional. Invítame a dar un devocional. No les digo así, pero educadamente les digo: ¿puedo agarrarme 5 o 10 minutos más? ¿Se imagina? El día de hoy, porque ya es que la gente ya no le gusta escucharla. ¡Wow! Entonces, si fuiste llamado a predicar la palabra y te vas a moldear a la gente, mejor dedícate a otra cosa. 20 minutos. Y no. Martín Lutero pasó meditando días, semanas sobre esta parte de la Biblia. Y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y entramos a esta parte de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo empieza a hablar de la ira de Dios. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la
la verdad. Imagínense cómo empieza el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Roma que se reunía en ese momento en casas, en lugares. Sabe que escuchar la palabra amor es algo magnífico, es algo bonito. ¿Quién no ha experimentado el amor? Aunque el amor es profundo, el amor conlleva, estas 4 letras conlleva mucho más. Sabemos en el griego original que la palabra amor, hay como 5 maneras de amor. 3 de ellas es el amor eros, el amor filial y el amor ágape. Pero a todos nos gusta escuchar el amor y más el amor eros. Más los jóvenes que están aquí. El amor. Cuando hay amor todo es color de rosa. El amor, cuando un jovencito ve a una señorita y dice me gusta y sienta hasta mariposas en el estómago, ¿las llegó a sentir usted? Dice, wow, esa es, Señor, el amor. A todos nos gusta esta palabra de 4 letras, saber que me aman, saber que los amo, el amor. Y sabe que se predica mucho sobre el amor de Cristo y está bien porque la palabra de Dios está llena del amor de Dios. Con amor eterno te he amado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La poesía al amor. El amor todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta, todo lo espera. No es fantasioso, es benigno, no busca lo suyo, etcétera. Pero déjame decirte que Dios en su carácter tiene un carácter integral, un carácter completo. No, en su carácter Dios no solamente es amor, mis queridos hermanos. Cuando tú vas a la Escritura y el texto que estamos viendo el día de hoy, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios santo y es un Dios justo, dice la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, tenemos que hablar y conocer del carácter de Dios. No nos podemos quedar nomás, es que Dios me ama. O es que Dios, todos son hijos de Dios porque los ama. No, eso es mentira que la humanidad ha tenido y el enemigo quiere que lo tengan, porque la palabra de Dios me enseña otra cosa. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo. Entonces tenemos que conocer a Dios en la totalidad de su carácter. Y usted y yo estamos llamados a reflejar el amor. Estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Si usted nomás quiere ser justo sin amor, la está regando. Si usted nomás quiere ser santo sin justicia, la está regando. Pero si usted nomás quiere ser puro amor, la está regando. Tienes que ser integral, completo. Y aquí estamos viendo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima a conocer al Dios verdadero en todo su esplendor y en todo su carácter. Un Dios amor, un Dios santo y un Dios justo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que conocer a Dios. Cuando menciona la palabra la ira de Dios, porque la ira de Dios, esta frase denota inevitablemente el carácter de Dios. Inevitablemente esta frase va a denotar, va a marcar el carácter de Dios. La ira de Dios. Esta frase, como empieza el apóstol Pablo, está manifestando el carácter de Dios en su justicia y en su santidad, porque la ira de Dios va dirigida a todo pecado. Ay, pastor, todo pecado, el pecado atenta primeramente contra Dios. Y como Él es santo y es justo, la ira de Dios va contra el pecado. Si Dios no juzgara el pecado, iría en contra de su carácter santo y justo. Ojo, ojo. Aquí lo estamos viendo. Y la ira de Dios se revela, se manifiesta contra toda impiedad, injusticia, contra aquellos que retienen la verdad. ¡Wow! Bendito sea el Señor, que usted y los que hemos nacido de nuevo, ya no veremos la ira de Dios en esa manera. Pero aún la ira de Dios se manifiesta con misericordia, déjeme decirle. Así que ponte listo también cuando quieras enojarte, aún con misericordia. Pero un punto necesario, muchas veces nuestra ira, nuestro enojo, no es santo como el de Dios. Tengamos mucho cuidado, la mayoría de las veces. Tengamos mucho cuidado. Pero la ira de Dios manifiesta su carácter santo y justo, sobre todo equitativo.
dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, listos, querida iglesia de Cristo que estamos el día de hoy aquí, conozcamos a Dios en todo su esplendor. Jovencitos, cuando ustedes conozcan a una persona, conózcanla en toda su esplendor. Cuando tú estás en una relación, es para conocer a la persona siempre, para que no te lleves sorpresa cuando te cases. Ay, aún así va a haber sorpresas, pero qué bueno que mejor lo conozcas. ¿Y sabes la mejor manera de conocerlo? Es que compartas tiempo con tus amigos, con tus familiares, con esa personita. Y va a ser buena. Entonces, vamos conociendo a Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Desde el cielo, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. A muchos se les ha olvidado que desde el cielo se gobierna. O sea, a muchos gobernantes insensatos, ateos, a muchos seres humanos, se les ha olvidado que la vida es efímera, es corta y que desde el cielo se está gobernando. Tengamos cuidado con la santidad y la justicia de Dios. El día de hoy los que estamos aquí en el santuario y los que me están escuchando a través de las redes sociales y me van a escuchar. Si tú tienes un puesto preeminente, bendito sea el Señor porque Dios te dio una capacidad. Pero nunca se te olvide que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que cometen injusticia y impiedad y sobre todo detienen la verdad, que vamos a estar explicando eso. Daniel, el profeta Daniel, él reconocía que desde el cielo se gobernaba. Y entonces dijo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que estuvieron las 7 maravillas antiguas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, con toda esa majestad, Daniel no quedaba impactado. Él sabía que desde el cielo se gobernaba y no era Nabucodonosor quien estaba gobernando, era Dios, y lo sometió a comer hierba como un burro. Entonces reconozcamos eso, que desde el cielo se gobierna. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios sigue gobernando desde allá. Muchos pensamos que ya no, pero no. Dios sigue gobernando y está atento. Él conoce el tiempo. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra impiedad se está refiriendo a la falta de amor. Fíjense, o sea, ¿por qué está la ira de Dios? Contra toda impiedad. Aquí la palabra impiedad se está refiriendo a todos los hombres que no temen, ni respetan, ni tienen reverencia por Dios. Eso es. No está hablando con el ser humano, que ahora es impiedad. Ahorita aquí estamos hablando específicamente, se refiere a la falta de amor, respeto, temor, reverencia y obediencia directamente hacia Dios. Eso es la palabra impiedad. La injusticia es la falta de rectitud o justicia del hombre hacia el hombre, pero especialmente hacia Dios. Injusticia es la falta de rectitud o de justicia hacia Dios o hacia tu prójimo. Pero esencialmente está hablando hacia el carácter de Dios, hacia la magnificencia y la grandeza de Dios. Y cuando menciona el apóstol Pablo de los hombres, ojo, es el tema que va a desarrollar desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3 del versículo 23. Es el tema que va a desarrollar de los hombres. Bendito sea Dios que la carta a los romanos no acabó en capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ay, Señor. En ese preciso versículo 23 al 24 hay una transición a la justificación del ser humano. Que el ser humano es declarado justo, no por lo que tú haces o lo que yo hago, sino por la obra expiatoria y redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es, mi querido hermano? La justicia de Cristo, que siendo justo y no pecó, pero murió por tus errores y por mis errores, por tus pecados y mis pecados. Esa justicia de Cristo es puesta a tu favor. Consumado es. En el estudio bíblico de esta semana platicamos, pastor, pero si un hijo de Dios muere de esta manera y cometió pecado, ¿acaso dice la palabra de Dios que ese pecado en Cristo no ha sido perdonado?
Es que tú no eres salvo por tu justicia, debes de comprender eso. Eres salvo por la justicia que manifestó el Curios, el Señor, el Rabí, el Maestro de Nazaret, y fue puesta a tu favor. Porque por obras nadie puede ser salvo. Entonces es el tema que va a desarrollar el apóstol Pablo de los hombres desde el versículo número 18 hasta el capítulo 3:23 de Romanos. La condenación del ser humano le podemos llamar de esa manera. De los hombres, está hablando en un plural. Todos los hombres, sean judíos, sean romanos, sean griegos, todos los hombres están bajo la ira de Dios. Aquellos que viven con impiedad, con injusticia delante del que les dio la vida. Aquellos que retienen la verdad. Entonces me estoy explicando, me están siguiendo. De los hombres. Es el tema central que quiere desarrollar el apóstol Pablo y sigue diciendo que detienen con injusticia la verdad. Por lo tanto, resumimos esta palabra de los hombres, que todos estamos bajo la ira de Dios. Y recuerde, no hay bueno, no hay justo uno. Si tú eres justo, es por la obra y la persona de Jesucristo. Siempre recuerda, lo bueno que ven en ti es porque Jesucristo se ha manifestado. Aún la imagen distorsionada de Dios antes de Cristo. Lo bueno que ven en ti es porque la tercera persona de la Divina Trinidad vive, mora, habita en ti. Y cuando tú permites ser lleno del Espíritu Santo, indudablemente vas a manifestar el carácter de Dios, su grandeza, su amor, su majestad, su humildad, todo el fruto del Espíritu. Entonces, pero sigamos, todos los hombres, por lo tanto todos estaban bajo la lupa, bajo la ira de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo número 18, que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Siempre la Biblia, la palabra de Dios va a hablar de una verdad, de la verdad absoluta. Dice que detienen la verdad, y vamos a explicar esto más profundo. ¿Sabe que el maestro de Nazaret, el maestro de Galilea, aquel que caminaba y hablaba y predicaba con mucho denuedo, bien expresó en el Evangelio de Juan, que Dios es espíritu, o sea, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y también expresó que conoceréis la verdad en el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero qué ironía, o sea, porque el ser humano piensa que al conocer la verdad absoluta de Dios, la verdad grande de Dios, majestuosa de Dios, piensan que los van a atar. ¿Sabe que mucha humanidad está así? No quieren seguir la verdad de Dios. Piensan que Jesucristo mintió. Piensan que Jesucristo es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Es verdad que es hijo de hombre conforme al linaje de David, pero conforme a su deidad y divinidad, fue concebido por el Espíritu Santo y Él no se arrepiente. Si Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es porque es una verdad, mis hermanos. Y hay una nube de testigos santos que viven y han muerto en Cristo Jesús, que conocieron la verdad y la verdad los hizo libre. Pero hay millones que van en contra de la verdad, porque piensan que la verdad los va a atar, que la verdad los va a castigar, que la verdad los va a someter a una esclavitud. Eso es mentira de su mente y mentira de Satanás. Entonces dice que detienen la verdad. Lo único que nos puede librar de ti mismo. Olvídate del mundo. Olvídate de Satanás, el enemigo, olvídate de él. Ayer uno de los jóvenes platicaba con él y me decía, pastor, ¿es verdad que Satanás tiene el mismo poder que Dios? Le digo, Satanás fue creado, Dios es creador. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, esos atributos solo Dios los tiene. Y te voy a decir una verdad, mijo. Me dice, ¿qué, pastor? Tú eres más poderoso que Satanás. ¿Qué? Pero no, espérate, no se te olvide esto. En Cristo Jesús, en tu posición en Cristo Jesús, eres más poderoso que el enemigo. En tu posición, en el poder de la cruz y con toda la armadura de Dios que te ha dado. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra.
como todo cobarde. Cuando lo resistes en la fe, en la persona de Cristo Jesús, Él va a huir. Le dije, pero ten cuidado con lo que te estoy diciendo. Porque si tú vas en tus fuerzas, te va a pasar lo que le pasó a los discípulos. ¿Qué, pastor? Regresaron hasta sin ropa. Y uno dice, ay, y era de buena marca. Cuidado. Nunca en tus fuerzas. Recuerda lo que dice la palabra, en Cristo eres más que vencedor. Arraigados y sobreedificados en Cristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Porque fuera de mí nada podéis hacer. Separados de mí. Pero en Él no solamente llevamos fruto, llevamos mucho fruto. Y le aconsejaba, escucha bien lo que te estoy diciendo. No te quieras sentir He-Man o los superhéroes o los Avengers. Hoy tengo mucho poder. No, en Cristo Jesús. Y solamente métete donde Dios te mande a pelear esas batallas. Pero olvidémonos de Satanás y el mundo. El primer problema eres tú. ¿Y tú quién eres? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Eres tú el que empieza todo en tu mente, con tus concupiscencias. Es la humanidad que ha empezado todo en su mente, reteniendo la verdad de Dios, por querer seguir sus concupiscencias. Es que muchos aman más su pecado que la verdad de Dios. ¿Saben el contexto cultural, histórico, que el apóstol Pablo agarró pluma y un pergamino para empezar a escribir a la iglesia de Roma? ¿Sabe cuál es el contexto cultural, histórico? El apóstol Pablo se encontraba en la gran ciudad de Grecia llamada Corintios, una ciudad marítima, una ciudad portuaria que en aquellos años muy rica y próspera. Ahí estaba el apóstol Pablo, pero como siempre él no se conformaba al mundo. Él era siervo de Jesucristo. Bien aprendimos que cuando llegó a Atenas no quedó impresionado por la mejor universidad que había en ese tiempo en el mundo en Atenas. No quedó impresionado por sus grandes filósofos, no quedó impresionado por su arquitectura, sino lo que le impresionó fue que muchos estaban corriendo en contra de Dios, estaban llenos de idolatría, fue lo que le impresionó. Igual el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, estaba en la gran ciudad de Corintio, una ciudad próspera, pero moralmente estaba caída. Moralmente estaba abajo, como el día de hoy está mucho el mundo. Estaban corriendo en contra de Dios. El día de hoy nos está tocando vivir una época donde bien dijo nuestro Señor Jesucristo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces el apóstol Pablo desde ahí escribe, dice que detienen con injusticia la verdad. Estaba viendo que en Corintio estaban deteniendo la verdad con injusticia. Que detienen. La palabra traducida detienen se puede traducir también como que impiden, estorban, suprimen. Y esto lo va a explicar, esta verdad lo va a explicar el apóstol Pablo en el versículo 19 y 20. Pero aquí nos está diciendo que detienen la verdad, suprimen la verdad, estorban la verdad, impiden la verdad. O sea que no querían llevar que hay un Dios creador. Y no solamente muchos de ellos detienen, sino que estaban estorbando que otros llegaran a la verdad de Dios. Detienen, puede traducirse impiden, estorban, suprimen. No solo detienen la verdad escondida en su mente y en su corazón, porque siempre la mente y el corazón nos va a acusar. Y cuando somos hijos de Dios ya tenemos más al Espíritu Santo que nos dice, hey. Pero el ser humano fue creado a la imagen de Dios, aunque esa imagen fue corrompida por el pecado. Pero va a haber alguien, su conciencia los acusa que hay un creador. Por eso en el versículo 19 y 20 va a exponer este punto el apóstol Pablo. No hay excusa, no excuse. Dice que detienen
la verdad. Pero esto de la verdad lo va a explicar en estos versículos siguientes. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque de lo que Dios se conoce, o sea, de lo que Dios tiene conocimiento, no es porque nosotros hemos buscado a Dios o ellos han buscado a Dios, sino porque Dios se lo manifestó. Déjame decirle, y el versículo 20 agrega, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Déjeme decirle una realidad y una verdad absoluta. ¿Quién no ha quedado impactado con esta creación? ¿Quién no ha quedado plasmado al ver, al escuchar, al palpar, al oír esta creación? No seríamos seres humanos racionales, homo sapiens sapiens, si no quedáramos a veces plasmados sobre esta creación. Tenemos 5 sentidos. Aceptes que Dios te los dio o no lo aceptes, tenemos 5 sentidos. Que estos 5 sentidos nos han llevado a disfrutar de la creación maravillosa en la cual vivimos. En la cual no hay en la luna, no hay en el planeta, en Júpiter, en Marte, no hay todo esto que tú puedes disfrutar día a día. Déjame decirte que a través del sentido visual tú has llegado a deslumbrarte con las estrellas que están en los cielos. Has quedado en un lugar remoto, manejando a altas horas de la noche, tal vez 1 de la mañana, y haces un start y te bajas y volteas a ver el cielo de los cielos lleno de estrellas. Y quedas maravillado. ¿Te ha pasado? Quedas maravillado la magnitud de las estrellas. ¿Cómo pueden ser iluminadas sin que el ser humano les pase corriente eléctrica? Eres inteligente, ser humano, porque detrás de ti hay un creador magnífico. Pero jamás puedes llegar a la grandeza del creador. Cuando tú ves la magnitud de las estrellas iluminándose, la magnitud de energía, ¿quién no ha quedado maravillado con la creación? O ver esas cascadas que van, el río va rugiente y de repente llega y cae el agua. Y corre el agua, las montañas, los mares, el océano Atlántico, el océano Pacífico, el Golfo de México, el Golfo en su diversidad. Dices, qué creación tan maravillosa y espléndida. ¿Quién no ha disfrutado la creación de Dios con el sentido del olfato? Poder disfrutar el olor de una flor. Bendita sea la creación. ¿Quién no puede disfrutar la creación de Dios con el oír, el escuchar? El oír de un pajarillo en las mañanas. Sabía que muy de mañana llegaba un pajarillo en mi ventana. 6, 7 de la mañana él ya estaba cantando. Y a veces se paraba en la ventana ahí totalmente. Y yo me paraba y el pajarito no se espantaba. Un pajarito de pecho amarillo, hermoso. Y sin embargo hasta se empezaba a mover el pajarito y a cantar más. Y yo lo miraba. Y le dije a mis hijas, y tomaron la tarea de investigar qué pajarito era. Dice, papá, ¿sabías que es uno de los pajaritos que según está caracterizado entre los más hermosos del mundo? ¡Wow! Es el quisquirisquis, algo me dijeron. No me acuerdo del nombre, después mejor pregúntale a mis hijas. Pero el punto es, ¿quién no ha quedado impactado con la creación? Ese pajarito, ¿cómo canta? No ensayó, no entrenó, se lo dio su creador. ¿Quién no ha quedado impactado con el oír? El día de hoy empezamos a escuchar esos truenos, la voz. ¿Quién puede producir esa energía? Maravilloso, ¿no? No hay excusa, le dice Dios a la humanidad, para que no me des gloria.
Por eso la iglesia de Cristo se reúne en el día que Dios apartó. Y muchas veces esta alabanza, te doy gloria, gloria, te doy gloria, solo a ti, Jesús. Pero hay millones que no le dan gloria al Creador. El palpar. ¿Cuántos recuerdan cuando nació su primer hijo o hija? Y estuviste ahí en el hospital y la ves salir del vientre de la madre. Y quedas impactado, ¿no? Cuando lo tocas a ese bebé, palpas su piel tan delicada, tan sublime y hermosa. Creación de Dios. ¿Quién no ha quedado maravillado? Por lo tanto, todos hemos quedado. ¿Sabe que hay una corriente moderna que se preocupan más por la creación que por el Creador? Ay, cuidado, no tires plástico. Cuidado, porque el planeta hay que conservarlo, hay que cuidarlo. Qué bueno. Pero preocúpate más por alabar al Creador que lo creado. Es lo que va a decir Romanos más adelante. Dieron gloria a lo creado en vez que al Creador. Y no estoy en contra que cuides el planeta llamado Tierra. Lo que estoy en contra, lo que dice que la ira de Dios se revela contra esa gente que no le han dado gloria a su Creador. Pastor, pero yo sí le doy gloria a mi Creador. Espero que sí. Le demos gloria en todos los aspectos. Porque, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se le manifestó. En este versículo el apóstol Pablo empieza dando una respuesta al versículo número 18. Una respuesta tanto en el 19 y 20. Está dando una respuesta, como que preguntáramos, ¿por qué viene la ira de Dios? Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia, impiedad y contra aquellos que detienen la verdad. Y dicen, ¿pero por qué viene la ira de Dios? Le ha pasado a su hijo que le dice, hiciste esto mal, y todavía le preguntan, ¿y por qué, Dad? No te acabo de explicar. Aquí si usted está, el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué? Está dando una respuesta, por si hay alguien que pregunta, ¿por qué viene la ira de Dios hacia mí si yo soy bueno? Soy moralmente bueno, éticamente bueno. ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque los hombres decidieron no conocer a Dios, no tomarle en cuenta. Para eso viene la ira de Dios. Y todavía puede decir, ¿cómo? ¿Por qué dices que no hemos tomado en cuenta a Dios? ¿Cómo? Porque la voz de su naturaleza ha hablado y no has decidido alabarle. ¿Sabe que Carlos Darwin decía, iba a traer el libro donde se los iba a leer? Carlos Darwin dice, no necesitamos un creador. La evolución explica todo de esta creación. No necesitamos un creador. Madre mía. Profesando ser sabio te volviste necio. Y mire la corriente, la teoría que dejó. Ni siquiera es un método científico, es una teoría que muchas veces los estudiantes no analizan. Porque nos falta la sabiduría de Dios. Para que algo sea comprobado debe de pasar por el método científico. Y una teoría no reúne esos 5 pasos del método científico. Observación, hipótesis, comprobación de la hipótesis, experimentación y conclusiones. O sea, que hay una teoría y muchos siguiendo esa teoría. Para que Carlos Darwin en su lecho de muerte dijera, no cabe duda que hay un creador. Oye, brother, hiciste todo un rollo y al final, sobre ellos se revela la ira de Dios. Porque decidieron no seguirle, no conocerle, aunque Dios se ha manifestado. ¿Te has manifestado? Claro que sí, la creación es mi voz. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a través de la naturaleza. Pero los hombres aman más su pecado que al Creador. Como dice Romano. Imagínense esta parte de la Biblia tipifica, marca el corazón del ser humano, sus deseos carnales. Empieza el apóstol Pablo porque todos los hombres decidieron no. Y otros van más lejos, a unos Dios los convence de pecado. Señor, aquí estoy, te quiero alabar. Pero hay muchos que no. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 23, que van a cambiar lo natural por lo que no es natural. Mujeres con mujeres. ¿Sabe lo que es natural? Es que Dios crió a Adán y a Eva. Y qué hermosura.
Desde la inocencia de los niños nos damos cuenta en nuestra escuela. Ay, el niñito, ay, esa niñita. Y el niñito se sonroja. Qué inocencia, pero viendo lo natural de la belleza de Dios, una niñita. Y la niñita le sonríe en su inocencia y el niñito dice, ay, qué bonita. Y la niñita ve al varoncito caballerosito y dice, ay, que eso es lo natural de Dios, qué belleza. Y se van desarrollando. Y empieza a haber una atracción mutua entre hombre y mujer, porque es lo natural de Dios. No te tienen que inyectar nada. Es la creación de Dios perfecta. Pero aún en eso ten cuidado que escojas la voluntad de Dios cuando tú ves un varón o una jovencita. Ay, pastor, es que me gustó ella o él. Cuando sea dentro de lo natural, es la creación de Dios, qué hermoso. Pero siempre buscando la voluntad de Dios. Pero qué aberración. Que dice, es que no me gusta ella, me gusta él. Qué aberración. Habla la palabra de Dios. Cambiando lo natural por lo que no es natural. Lo natural tan hermoso que es. Por eso nos multiplicamos. Porque dentro de lo natural te llegas a casar dentro de la bendición de Dios. Y más hermoso que dentro de la voluntad de Dios. Y te multiplicas. Y herencia de Jehová son los hijos. Pero cuando dice Romanos que cambiaron lo natural por lo que no es natural, ahí no hay multiplicación. Dios es perfecto aún en un planeta caído. Porque su misericordia está sobre la humanidad. Y su misericordia y su bendición está con aquellos que le temen. Y decidieron no darle, no hay excusa. Porque Dios, aún dentro de su creación, mantiene un orden. Pero la ira de Dios se está revelando porque de lo que Dios es manifiesto, Dios se lo manifestó. Y aún así no quieren entender. Aún así han decidido no querer entender. Pero por más que el ser humano se esconda, mis queridos hermanos en Cristo, hay una conciencia, hay una creación que va a gemir, hay un creador. Y por más que ellos quieran esconder su pecado, no van a poder. No van a vivir con la paz de Dios. Y si no se arrepienten, se van a topar no con el amor de Dios, con la ira de Dios que se revela. Oremos por todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Todos aquellos que viven practicando el pecado. Pero por más que se escondan, lo que de Dios se conoce. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. En el griego original este adjetivo noston se traduce al español conocible también. De lo que Dios se conoce, este adjetivo noston, conocer, al español se traduce conocible. Esto nos puede dar otro enunciado. Lo que de Dios es conocible. Lo que de Dios se conoce también se puede traducir lo que de Dios es conocible. Les es manifestado en una traducción al castellano más moderna, también se puede traducir dentro de ellos mismos. Les es manifestado, también se puede traducir dentro de ellos mismos. O sea, dentro de tu mente tienes un conocimiento de Dios. Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No hay excusa. No te hagas como que el que no razonas o no piensas. Lo que de Dios es conocible dentro de ti, ni siquiera es porque tú lo has buscado, es porque Dios te lo manifestó. La carta a los Romanos. Lo que de Dios es conocible, que está dentro de ti, es porque Dios te lo manifestó. Por lo tanto, no hay excusa. Y en este punto está hablando acerca de la creación. Y vamos a seguir explicando, pues Dios se lo manifestó. Por lo tanto, no hay excusa para que la ira de Dios se revele contra aquellos que van a querer poner excusa. No, nadie tiene excusa. Y añade el 20 por si no nos queda claro, dice la palabra de Dios.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El discípulo amado llamado Juan bien dijo, nuevamente repito, que Dios es espíritu. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Dios es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras a Dios, no nada más le adoras con tu sentido racional, ya vas a un nivel espiritual donde estás adorando a un Dios que no ves, o sea, no lo vemos, sí lo podemos sentir. Entonces por eso dice Juan, Dios es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y verdad. Por lo tanto nos lleva a esta verdad absoluta que está en la palabra de Dios, que dice la palabra, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, Dios es invisible, o sea, Él es un espíritu, no lo podemos ver, pero se hacen palpables a través de dos puntos. Voy a tocar este punto y Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15, está ahí, ¿no? Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por eso Juan dice, y vimos su gloria, o sea, del Dios invisible vimos su gloria. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesucristo. Por eso dice Juan, y vimos su gloria. Imagínate cuando están en la barca, en alta mar, en esa tempestad, y estos discípulos, que muchos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados. Pero cuando tú vas a ese texto, la tormenta no era solamente una tormenta natural. Era una tormenta donde estaban interviniendo espíritus, pero no voy a predicar sobre eso. Y Jesucristo se para y detiene la tormenta. Él es la imagen del Dios invisible, que muestra su eterno poder y deidad. Estamos platicando que hasta Lázaro ya gedía en un estudio bíblico, y Jesucristo dice, levántate, Lázaro, a ti te estoy hablando. Wow, Él es la imagen del Dios invisible, su eterno poder. ¿Quién puede dar vida? Nadie, ni siquiera puede convertir el agua en vino, su primer milagro. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, las cosas invisibles de Dios, dice el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad. Antes de pasar más adelante, vamos a ver dos cosas rápidamente aquí. Las cosas invisibles de Él, que está diciendo las cosas invisibles de Él que no vemos, su eterno poder y deidad. Esto conlleva dos puntos. O sea que el poder que Dios tiene no es un poder que alguien más se lo dio o se lo delegó. Hay personas o historias donde dicen, es que ese poder lo ganó de esta manera. Por ejemplo, si no me equivoco, en la historia de los Avengers, están peleando y hasta que tengan ciertos anillos pueden tener todos los poderes. Se ríe Víctor, ¿ah? Y puede tener todos los poderes. Juan Pablo, ahí me pusieron a verlas y yo dije, pues ¿cómo va la onda? Pues el apóstol Pablo dice que su eterno poder y deidad, no crean que alguien se lo dio, dice eterno. La eternidad no tiene fin, pero también la eternidad conlleva que Él no fue creado. Él es poderoso en su esencia, su eterno poder y deidad, la esencia que solamente puede tener un ser divino, que solamente la puede tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se manifiestan. Aquí vamos a entrar a un punto de suma importancia. Aquí encontramos el punto. En todo el contexto que he venido predicando, encontramos el punto que aquel jovencito que hace 5, 6, 7 años, no recuerdo exactamente, me dijo, pastor, me toca exponer en high school y quiero exponer acerca de que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que existe. Pues mi hijo, aquí está la prueba y vas a hablarle acerca de la creación de Dios, que Dios, su eterno poder, lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, su divinidad, se manifiestan claramente desde la creación del mundo. Déjeme decirle que hay una teología natural. Y esta teología natural nos da los argumentos para defender la existencia de Dios. ¡Wow! Esta teología natural, que se encarga de estudiar a Dios a través de su creación, nos da los argumentos necesarios
para mostrar que hay un Dios vivo, eterno, sentado en su trono. La creación habla de la voz de Dios. Cuando tú ves la creación, es la voz de Dios. Esos potentes truenos es la majestad del Dios creador manifestándose. Si tú amas a Dios en todo momento, pero cuando tú oyes eso y lo amas con ese corazón, con ese espíritu, puedes caer hasta de rodillas y orarle a ese Dios creador. Bendito seas, Señor. Es que lo que de Dios no es manifiesto se ha manifestado a través de su creación. Las cosas invisibles de Dios, su poder, su eterna deidad, su poder eterno. Caerías de rodillas, no ante lo creado. Jamás se te ocurra caer de rodillas ante lo creado, ante el sol. Caes de rodillas ante el Dios creador. Y más cuando estudias la magnificencia de esta creación, que todo tiene un orden, dices, wow. El sol está en su postura, ¿sabes para qué? Para que tengas el calor suficiente y no nos cocinemos como pollos rostizados. ¿Y sabes quién lo mantiene ahí? El Dios creador. Es una paradoja, mis queridos hermanos, decir que lo invisible ha sido visto. Eso es una paradoja, ¿sabía? Es una paradoja decirle a alguien, lo invisible se puede ver. Ay, ¿cómo? Pues eso es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una idea extraña que va en contra del sentido común. Tú y yo tenemos un sentido común. No, pues 2 por 2 son 8, ¿no? ¿Verdad? 2 por 2 son 4. ¿Verdad? Una paradoja va en contra del sentido común. Y que tú le dices, hey, te voy a enseñar lo invisible. ¿Cómo? ¿Qué idea tan extraña? Va en contra de mi sentido común. No me tomes el pelo. Eso es una paradoja, idea extraña o irracional que se opone al sentido común y a la opinión general. Sin embargo, dígame usted, ¿dónde se ve el alma del poeta? El alma del poeta queda plasmada en su poesía. Si a usted le gusta la poesía, cuando usted escucha una poesía, está viendo el alma y el corazón del poeta. Lo invisible se hace visible. Cuando usted tiene la oportunidad de ir a una gran metrópoli, a una gran ciudad, y ve esos rascacielos, y los ve desde arriba hasta abajo, y lo vuelve a revisar, lo invisible, que no se puede ver, la inteligencia que tiene el ser humano, queda plasmada la inteligencia del arquitecto en ese edificio. O en ese puente que usted se atreve a atravesar. Porque ahí se ve la inteligencia de ese ingeniero. Pues déjeme decirle que lo invisible de Dios se hace visible cuando usted se para ante la majestad de la creación de Dios. La majestad de la creación de Dios es única, el ser humano no lo puede hacer. Usted ha ido al Gran Cañón o ha visto ese río y cómo está. ¿Ha visto esos cerros, o como se pueda llamar, la majestad de Dios? ¿Ha estado parado o en un barco en medio del océano y ve el océano que no se ve fin? Ahí está lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad. Por eso el apóstol Pablo le dice a toda la raza humana, no excuse, no hay excusa para que no busques y le des la gloria al Dios creador. La revelación de Dios a través de su creación o la teología natural deja al hombre sin excusas. La teología natural o la revelación de Dios a través de su creación deja al ser humano, que muchas veces somos insensatos, sin excusas. Pero el ser humano, muchos de ellos, han amado más su pecado. Y vuelvo a Romanos en este capítulo, que ha cambiado lo natural por lo que no es natural. Ayer que estamos en las conferencias, el pastor, el siervo de Dios, el conferencista, exponía que en Canadá ya se aprobaron ciertas leyes. Y los que estaban conmigo me confirmaron
que el padre de familia no le puede decir a su hijo de varón que él es varoncito si él se siente mujer. Imagínese qué aberración. Dice la palabra de Dios en Romanos, y los entregó. Decidieron no tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Sus malos deseos, su aberración. Pero fue más lejos esa ley, no solamente en el hogar, en la iglesia de Cristo. Que si el pastor le dice a una mujercita, es que yo me siento varón, no, tú eres mujercita, Dios nomás formó varón y mujer. Tanto el padre de familia como el pastor pueden ir presos. ¿Se da cuenta a dónde hemos llegado? Con esto termino, querida iglesia de Cristo. No se trata, la dificultad no es por ignorancia, mis queridos hermanos. No es porque alguien diga, no, es que soy ignorante, yo no conozco a Dios. No hay excusa, dice la palabra de Dios. Lo invisible de Dios se hace palpable, se hace visible a través de su creación. El problema es una voluntad pervertida. El problema es un corazón pervertido. Tú y yo nacimos con un corazón pervertido. Por eso el profeta le decía, cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Pero mis queridos hermanos, ir en contra de Dios, ir en contra del Creador, nunca va a traer nada bueno. No hay excusa. Aman más su pecado que al mismo Dios Creador. ¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas? Mis queridos hermanos, lo vemos en la humanidad. Consecuencias inmediatas de ir en contra de Dios. Una de ellas usted la va a encontrar y va a ver esas consecuencias inmediatas. Ese tipo de personas no tienen paz. Han aumentado los medicamentos para que la gente que ha decidido no tener en cuenta a Dios pueda tener paz. Las farmacéuticas se hacen millonarias. En los países y especialmente en los lugares de primer mundo, que muchos de ellos deciden no tener en cuenta a Dios, tienen que aplacar su alma y su espíritu con medicamentos, con pensamientos, movimientos, porque su conciencia los acusa que hay un creador y ellos no le dan la gloria. Pueden tener todo lo material, pero sin Dios no tienen nada. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Bendita justificación, bendita fe que Dios a través de su Espíritu Santo depositó en nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Que tú y yo ya no vamos a recibir la ira de Dios en esa área. Porque si como hijo de Dios decides portarte mal, claro que puede venir la disciplina de Dios, pero no de esta manera. ¿O acaso no dice Hebreos que si de nuestros padres terrenales recibimos la disciplina, no lo recibirás de tu Padre espiritual? Pero en esta área, si tú te has humillado ante el Dios Creador, ya no vas a recibir la ira de Dios. Es más, puedes ir a Cristo y aún en tus errores, su amor, su misericordia está sobre ti. El Padre no te ve a ti, ve la gran obra de Jesucristo. Y abogado tenemos, fíjate lo maravilloso que es hijo de Dios. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el santo. Pero esta gente ni siquiera tiene paz. ¿Sabe otra de las consecuencias inmediatas? Que tienen soledad. Estaba viendo en las noticias que la soledad es un problema tan grande ya en la humanidad, que el Reino Unido va a tener un embajador de la soledad. Ay, Señor. Ay, qué soledad, cantaba aquel. La gente se siente sola. ¿Sabes que aún la soledad es saludable cuando estás a los pies del Maestro? ¡Wow! Hay plenitud de gozo. Si tú has aprendido a tener una comunión con el Maestro de Nazaret,
te sientes en paz y con gozo, aún en la soledad. Estás disfrutándolo a Él. Pero no, el ser humano no sabe cómo llenar lo físico, mucho menos el alma y el espíritu. Y sabe que la tasa de suicidio va para arriba. Imaginen la vida tan hermosa que es. Bendito sea el Señor, que nos da cada día un despertar, un propósito, un gozo, un trabajo, un ministerio, cosas que hacer, disfrutar una comida, disfrutar tu familia, lo que haces, lo que emprendes, los sueños, la visión de Dios, que aún en el problema, en la adversidad, sabes que Cristo va contigo. Y muchos no quieren vivir. Pero ¿sabe por qué? Porque han decidido no tomar en cuenta al que los creó, el que tiene el manual de todo. Yo te formé, Venancio. Y el español pues, no sabe. Oye, Venancio, yo te formé. O el mexicano, Juanito, para que no se vaya a ofender alguien o algún español. ¿No? Juanito, yo te formé. Ven a mí. Pero es que yo te formé, con amor eterno te he amado. Pero el ser humano, muchos de ellos han decidido no tomar en cuenta a Dios. Esas son las consecuencias inmediatas, las consecuencias eternas, mis queridos hermanos. Está escrito en el libro de la vida, está escrito que el hombre viva una sola vez y después al juicio. Y si en vida, si el hombre cuando vivió no aceptó a Jesucristo, solamente en el juicio va a encontrar la ira de Dios. Consecuencias eternas. Y querida iglesia, si tú y yo el día de hoy aprendimos que Dios se manifiesta en su carácter integralmente, en su carácter completamente, Dios no solo es amor, olvídate de eso. Si tú piensas que Dios es solamente amor, no conoces a Dios. Dios es amor, es santo y es justo. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a demostrar el carácter de Dios. Si tú dices, yo en todo soy amor, no en todo puedes ser amor. Tienes que ser santo y tienes que ser justo. Si Dios te ha dado una familia, tienes que gobernarla así. En tus relaciones te tienes que guiar así. Si Dios te ha dado una compañía, te tienes que guiar así. Si eres trabajador, te tienes que guiar así. En cualquier ámbito de la vida tienes que manifestar el carácter de Dios. Si tú dices, es que yo soy puro amor, no puede ser amor. Dios es bueno y bueno en gran manera, y nadie es más bueno que Dios. Y Dios aún así se manifiesta. No cometas el error que una vez cometió el salmista David, que por su pecado pensó que ya no tenía derecho a impartir justicia en su familia. Todos nos equivocamos, pero no dejes de hacer lo que te conlleva hacer. El único que no se equivoca es Dios. David, por su pecado, no empezó a poner orden en su familia. Y vemos las consecuencias que vinieron. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tu creación manifiesta esta teología natural, tu voz, que has hablado a través de los siglos. Tu eterno poder y deidad se manifiestan claramente en esta creación bendita. Gracias aún por tu misericordia, porque tú le dijiste al ser humano cuando pecó, maldita será la tierra por tu causa. Es por eso que vemos algún defecto en ella, no por ti, sino por nuestro error. Perdónanos, Señor. Pero aún vemos tu misericordia, que sigues manteniendo las cosas en orden. Si el día de hoy hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, a ese Dios creador, ven a Él. El día de salvación es el día de hoy, que tú le digas, yo reconozco que eres el Dios creador. Yo reconozco que formaste los valles, las montañas, los mares, pero sobre todo reconozco que me formaste a mí. Yo te invito, si estás el día de hoy en el santuario o nos estás viendo a través de las redes sociales, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Oremos ahí inclinando nuestros rostros así como estamos, con reverencia.
Pero si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesucristo en este santuario o a través de las redes sociales, en silencio repita esta oración conmigo. En silencio dígale: Padre, Padre, reconozco que te he fallado. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que Jesucristo vino a morir por esos pecados. Y hoy quiero reconocer que Él ha creado todo y me ha creado a mí. Por eso lo quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque eres bueno. Siga orando en reverencia al Señor. Y ore por aquellos que van a venir a salvación a través de su palabra. Ore. Ore. No sabemos quiénes son, pero Dios sí lo sabe. Siga orando. Si el día de hoy estás aquí y nunca habías hecho esta oración y hoy la hiciste, voltéame a ver. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración y nunca la había hecho? Voltéame a ver. ¿Hay alguien aquí que Dios le dijo a Dios: te acepto hoy como mi creador? Gracias, Señor. ¿Hay alguien? Padre, gracias porque eres bueno en gran manera y sigues haciendo la obra en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Gracias porque te hemos conocido como el Dios creador, pero más que eso, Señor, tenemos una comunión contigo. Ayúdanos a honrarte en nuestros días de nuestras vidas, para que cuando lleguemos allá contigo nos digas: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pasada, cuando estábamos en el estudio de caballeros, estábamos conversando y vino, hay una cita que me fascina mucho, que es capítulo 4. En Josué capítulo 4, cuando los israelitas atraviesan el río Jordán y Josué le dice, Dios le dice a Josué: escoge un hombre de cada tribu para que saque del medio del río unas rocas y la ponga en determinado lugar. Y cuando en el futuro sus hijos le pregunten qué hacen esas rocas allí, que sea un recordatorio de que Dios en determinado momento abrió el Jordán en dos para que todos pasaran por tierra seca. Y hacía un comentario en el estudio de los caballeros de que yo trato siempre de recordar las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia, para que cuando llegue el momento de prueba, de lucha, tenerlo eso en memoria de que Dios lo hizo en el pasado, Dios lo vuelve a hacer. Él no cambia, es el mismo Dios ayer, es hoy y por siempre. Y esta semana estaba escuchando un programa de economía y están hablando sobre las proyecciones de cómo se ven las cosas en el futuro, no muy buenas, ¿no? Y yo entro en pánico en ese momento. Una de las cosas que mencionaban, para el verano la gasolina viene a $6. Y hablando de la recesión y todo eso, y de verdad yo estaba aquí en la iglesia, trabajando allá atrás, y entré en pánico. Y después me recordé del estudio del sábado, de que, bueno, pasaron 2 años de pandemia y nosotros perdimos empleo y Dios milagrosamente ha estado proveyendo todo este tiempo. Es el mismo Dios, Él ha sido misericordioso y Él no va a cambiar. De una u otra forma va a seguir proveyendo para cada uno de nosotros. Pero una cosa que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es lo que es de Dios, dárselo a Dios. Y hay una cita que quiero releer en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas, es simplemente una manifestación de, estamos obedeciéndole y manifestando nuestra confianza en Él, en que Él siempre va a estar proveyendo por nosotros. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos estar en un lugar alabándote y glorificándote
de forma libre sin estar perseguidos. Gracias por tu fidelidad hacia cada uno de nosotros, Señor, y seguimos orando por todas aquellas personas o familias en esta comunidad cristiana que estén pasando alguna dificultad, hayan perdido empleos, tenido horas de trabajo disminuidas, para que tú proveas lo que necesitan. También oramos por las personas a cargo de la administración de los recursos de la iglesia, Señor, para que les dé sabiduría en su uso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto de pie, vamos a adorar, seguir alabando a nuestro Dios. Viste el mar en el desierto, creo en ti,
Viste el mar en el desierto, creo en ti, que lo harás otra vez. Sé que tú eres montaña, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Viste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú eres montaña, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Viste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Te confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor incondicional para nosotros. Gracias porque pudimos, Señor, llegar a tu casa esta tarde y ser llenos de ti, Señor. Ahora, Señor, llévanos con la paz y el gozo que solo tú das y que podamos siempre brillar para ti. Que seamos luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos despedidos?